Paisaje y tiempo. La avenida 18 de Julio como protagonista. Un domingo por la noche me encontraba caminando por la avenida 18 de Julio. Eran cerca de las 21 horas más o menos. La gente estaba retornando a sus hogares, las luces de los pocos autos que circulaban se reflejaban en el pavimento mojado por la lluvia. Alguna bocina a lo lejos rompía aquel silencio que inundaba la avenida. Esta escena me hacía sentir dentro de una película romántica, donde me situaba como actor principal caminando por alguna calle parisina. Entonces pensé, esto es un paisaje de mi ciudad, un paisaje de 18 de julio. Podía sentir un vacío confortable e incómodo que me hacía pertenecer a esta escena. Yo era el espectador y era el paisaje a la vez. Cuando llegué a casa me tiré en la cama y mientras miraba al techo me pregunté, ¿qué es el paisaje en realidad? No aplicaba la concepción de paisaje que tenía en mi mente de aquella imagen natural, estática, con montañas al fondo y llenas de vegetación a lo que había vivido un rato antes. Entonces tomé el libro Paisaje, Génesis de un concepto, de Maderuelo, y busqué una frase que había subrayado semanas atrás, donde el autor escribió su concepto de paisaje y el cual me había llamado la atención. Maderuelo decía, el paisaje no es por lo tanto lo que está ahí, ante nosotros. Es un concepto inventado, o mejor dicho, una construcción cultural. El paisaje no es un mero lugar físico, sino el conjunto de una serie de ideas, sensaciones y sentimientos que elaboramos a partir del lugar y sus elementos contribuyentes. Esto define la escena que había vivido por 18 de julio minutos antes. El paisaje de ese momento me hacía sentir sensaciones y evocaba sentimientos que seguro ya se encontraban en mi subconsciente y que eso me hacía sentir en una película romántica. Era un conjunto de elementos y sensaciones que se presentaban en ese momento, lo cual conformaba un paisaje particular y único de esas circunstancias. Al día siguiente estaba caminando por esta misma avenida sobre el mediodía. Era un día soleado, el bullicio se había apoderado nuevamente de la ciudad, bocinas de autos, ruidos de ómnibus, muchas conversaciones a mi alrededor. Ya no sentía la calma de aquella ciudad dormida, todo lo contrario. Era la euforia del ruido lo que reinaba. Transcurrió la semana y llegó el viernes. Retornaba hacia mi casa caminando por 18 de julio. Eran casi las 20:30 de la noche, hacía calor pero corría una tibia brisa confortable. Era una típica noche de primavera. La explanada de la Intendencia estaba invadida por jóvenes sentados en la escalinata y en rondas en el suelo, tomando mate y charlando. Otras personas iban caminando por la vereda con destino a alguna previa o algún bar. Se sentía la alegría de las personas y las promesas de una noche que recién estaba comenzando. Mientras me encontraba observando a mi alrededor como un déjà vu, pensé, nuevamente esto es un paisaje. Nuevamente estaba percibiendo otro paisaje del mismo lugar que el lunes y que el domingo pasado, pero era un paisaje diferente. Seguí caminando hacia mi casa y no podía parar de pensar en la definición de paisaje. Aquel que había percibido de 18 de julio, el lunes al mediodía, no estaba lleno de vegetación y montañas, ni era estático así como yo lo concebía. En lugar de vegetación habían edificios altos. A lo lejos no se veía ninguna montaña, pero sí se veía el Palacio Salvo, y no era para nada estático. Era dinámico en ese preciso momento y dinámico en el tiempo. El paisaje de la avenida 18 de Julio era distinto dependiendo de la hora y el día de la semana. Cambiaba si hacía calor o si llovía. Además era un paisaje que representaba nuestra cultura. Esos jóvenes sentados en ronda en el piso tomando mate lo transformaban en un paisaje representativo del Río de la Plata, así como lo describió Besse en su libro Las 5 puertas del paisaje. La idea de representación paisajera puede abordarse también como representación cultural y o colectiva. Entonces llegué a casa y concluí que el paisaje no tenía nada que ver con la vegetación. El paisaje es esa escena que uno puede apreciar en una imagen o que puede ser parte de él y vivirlo. Tampoco es algo estático, es algo que cambia con las horas, con los días y con los años. He visto imágenes que muestran una 18 de julio en los años 50, un paisaje conformado por el tranvía y por algún caballero con zapatos, corbata y sombrero. El paisaje es algo cambiante y le pertenece a cada cultura. El paisaje le pertenece a las personas, a los habitantes de una ciudad. Entonces comprendí que como arquitectos inevitablemente transformamos el paisaje con nuestras obras y que por eso es nuestro deber darle la importancia que merece al momento de construir y proyectar, así como la importancia que le damos al ambiente, por ejemplo. Y que es importante que nuestros gobiernos lo cuiden a través de sus leyes. Hay paisajes como los que viví en estos días por 18 de julio que forman parte de nuestro patrimonio cultural y que es importante que lo protejamos para que las generaciones futuras también puedan vivirlo, teniendo en cuenta que seguramente cambie, porque así es el paisaje, y cuidar no significa hacerlo estático, ya que iríamos en contra de su naturaleza.